El Código Civil Argentino original, promulgado en 1869, fue la obra monumental de Dalmacio Vélez Sarsfield. Es importante destacar que este texto legal fundacional no incluía el concepto de lesión, es decir, laesio enormis o desproporción excesiva, como motivo para impugnar actos jurídicos. Esta omisión no fue un descuido. En cambio, fue una decisión deliberada, profundamente arraigada en las corrientes legales y filosóficas predominantes del siglo XIX. Vélez Sarsfield, un hombre de su tiempo, estuvo profundamente influenciado por el individualismo liberal que dominaba el pensamiento jurídico, especialmente en el ámbito del derecho de los contratos. Esta perspectiva enfatizaba la autonomía de la voluntad como la fuente principal de las obligaciones, viendo a las partes como individuos libres e iguales, capaces de salvaguardar sus propios intereses. La ideología dominante durante esa era defendía una libertad contractual casi ilimitada. El principio de que los acuerdos deben cumplirse se interpretaba en su sentido más rígido. Se creía que mientras el consentimiento fuera expresado formalmente, sin un vicio evidente como el dolo, la fuerza o el error en su interpretación más estricta, el contrato era inatacable, sin importar cualquier injusticia sustancial en sus términos. El papel de la ley se veía principalmente como el de hacer cumplir los acuerdos, en lugar de examinar su equidad. La intervención de los jueces para modificar o anular un contrato debido a un desequilibrio en las prestaciones se consideraba una intromisión paternalista inaceptable en la esfera privada de las partes contratantes, socavando la seguridad jurídica y la santidad de los contratos. Esta visión liberal asumía un escenario idealizado donde las partes contratantes siempre poseían igual poder de negociación e información completa. Presuponía que los individuos, actuando racionalmente en su propio interés, no celebrarían acuerdos perjudiciales para sí mismos a menos que eligieran hacerlo. Por lo tanto, si una parte aceptaba términos desfavorables, se consideraba una consecuencia de su propia elección libre, o quizás de su falta de diligencia, para lo cual la ley no debía ofrecer un remedio como la lesión. El enfoque estaba en la equidad procesal, la formación adecuada del consentimiento, en lugar de en la equidad sustantiva, o la naturaleza equitativa del intercambio en sí mismo. Este enfoque reflejaba una sociedad que priorizaba el desarrollo económico y la libre circulación de la riqueza, a veces a expensas de la protección individual contra la explotación. Vélez Sarsfield se inspiró en varias fuentes, incluyendo el derecho romano, el derecho colonial español, el Código Napoleónico y las obras de juristas destacados como Freitas. Si bien algunas de estas fuentes sí contenían elementos relacionados con la lesión, la interpretación liberal predominante a mediados del siglo XIX, especialmente como se reflejaba en códigos influyentes como el Código Civil francés, que tenía una noción muy limitada de la lesión, principalmente para ventas de bienes inmuebles, se inclinaba en contra de su incorporación general. El énfasis estaba en la teoría de la voluntad y la idea de que el precio acordado, sin importar cuán diferente fuera del valor real, era el precio justo simplemente porque fue acordado por las partes. Este clima intelectual moldeó la postura del Código Civil argentino original, dejando un vacío que más tarde sería abordado. The year 1968 marked a turning point in Argentine private law with the enactment of Law 17,711. This comprehensive reform, spearheaded by Guillermo Borda, introduced significant modifications to Vélez Sarsfield's civil code, infusing it with concepts that reflected evolving social values and a greater concern for equity and social justice. One of the most important innovations of this law was the formal incorporation of the doctrine of lesion into the Argentine legal system. This was a deliberate move away from the strict liberalism of the original code, towards a more interventionist and protective stance regarding contractual fairness, recognizing that formal equality could mask substantive inequality. The introduction of lesion was achieved through the new Article 954 of the Civil Code. This article explicitly allowed for the annulment or equitable modification of juridical acts when one of the parties, exploiting the need, light-mindedness, or inexperience of the other, obtained through them a manifestly disproportionate and unjustified patrimonial advantage. The inclusion of this article was a significant victory for those who advocated for a more social vision of contract law. It provided a direct legal basis to challenge exploitative agreements, ending the need for judges to rely on indirect interpretations of other norms to achieve just outcomes. Article 954 clearly delineated two essential elements for lesion to be configured. The first was the objective element.
a manifestly disproportionate and unjustified patrimonial advantage obtained by one party. This required a significant, obvious, and unfair imbalance in the prestations exchanged. The second was the subjective element, which consisted of two parts: the disadvantaged party's state of vulnerability, need, light-mindedness, or inexperience, and the other party's exploitation of this vulnerability. Both elements had to be present for the legal remedy of lesion to apply, ensuring that it was not invoked for merely bad bargains, but for genuinely exploitative situations. Under Article 954, the injured party was granted two primary actions. They could sue for the nullity of the onerous juridical act, or they could opt for an equitable readjustment of the prestations. Importantly, the defendant, the party who benefited from the lesion, could prevent the nullity by offering an equitable adjustment. The law also established a presumption. If the disproportion was notable, the exploitation of the weaker party's condition was presumed, shifting the burden of proof to the benefiting party to show that no such exploitation occurred. The statute of limitations for these actions was set at 5 years, commencing from the date the act was executed, providing a reasonable time frame for the injured party to seek redress. El panorama jurídico argentino experimentó otra profunda transformación con la sanción del Código Civil y Comercial, que entró en vigor el 1 de agosto de 2015. Este nuevo código unificó las obligaciones y contratos civiles y comerciales, modernizando muchas áreas del derecho privado e incorporando décadas de desarrollo jurisprudencial y doctrinario. El Código Civil y Comercial buscó proporcionar un marco legal más acorde con las realidades sociales y económicas contemporáneas, enfatizando principios como la buena fe, la prevención del daño y la protección de las partes vulnerables. En este contexto, la regulación de la lesión fue revisada y perfeccionada. El vicio de lesión ahora se aborda en el artículo 332 del Código Civil y Comercial. Este artículo mantiene en gran medida la estructura y filosofía central establecidas por el antiguo artículo 954 del Código Civil, modificado por la Ley 17.711. Establece que la nulidad o modificación de los actos jurídicos puede ser demandada cuando una de las partes, explotando la necesidad, la debilidad psíquica manifiesta o la inexperiencia de la otra, obtiene una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. La continuidad con el régimen anterior es clara, demostrando la importancia duradera de esta herramienta para la justicia contractual en el derecho argentino. Si bien el artículo 332 es sustancialmente similar a su predecesor, existen algunos matices y aclaraciones. Un cambio notable en la redacción es el reemplazo de la ligereza por la debilidad psíquica manifiesta. Este cambio busca proporcionar una categoría más precisa y quizás más amplia que abarca diversos estados de vulnerabilidad mental que quizás no se equiparen estrictamente a una declaración formal de incapacidad, pero que aún así hacen a una persona susceptible de explotación. Se mantiene el requisito de que la desproporción sea evidente y sin justificación, así como el doble elemento subjetivo, el estado de vulnerabilidad de la víctima y la conducta del explotador de aprovecharse. El Código también reafirma que la desproporción debe existir al momento de la celebración del acto y subsistir al momento de la demanda. El Código Civil y Comercial de 2015, a través del artículo 332, solidifica así la protección contra los contratos leoninos. Subraya el principio de que la libertad de contratación no es absoluta y debe ceder cuando conduce a resultados manifiestamente injustos debido a la explotación de la vulnerabilidad de una de las partes. La disposición es consistente con la orientación general del Código Civil y Comercial, que busca promover un enfoque más humanista y equitativo del derecho privado. Las presunciones legales sobre la existencia de explotación cuando existe una desproporción notable también continúan siendo una característica clave, facilitando la capacidad de la víctima para probar su caso. Esto asegura que la lesión siga siendo un instrumento vital para lograr la equidad en las relaciones contractuales. Ahora, para poder invocar con éxito la acción de lesión según el artículo 332 del Código Civil y Comercial argentino, la persona reclamante debe demostrar la concurrencia de ciertos elementos, que tradicionalmente se agrupan en dos categorías, objetivo y subjetivo. El elemento objetivo se refiere al desequilibrio material en el propio contrato. Esto requiere que exista una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación.
Es decir, la diferencia entre lo que una parte da y lo que recibe debe ser significativa, notoria para cualquier observador razonable y carecer de una razón legítima, como podría ser la intención de hacer una donación, el llamado animus donandi, respecto de la porción que excede un intercambio equitativo. La desproporción tiene que existir en el momento en que se celebra el acto jurídico, aunque además debe subsistir al momento de iniciar la demanda. El elemento subjetivo, por su parte, tiene dos aspectos. El primero se refiere a la condición de la parte perjudicada. El artículo 332 menciona tres situaciones: necesidad, debilidad psíquica manifiesta o inexperiencia. La necesidad es una situación apremiante, muchas veces económica, que lleva a la persona a aceptar condiciones perjudiciales que, en circunstancias normales, no aceptaría. La debilidad psíquica manifiesta abarca estados de capacidad mental reducida o vulnerabilidad psicológica, aunque sin llegar a la incapacidad total, lo que hace que la persona tenga menos posibilidades de comprender las consecuencias de sus actos o de resistir presiones indebidas. La inexperiencia se refiere a la falta de conocimientos o habilidades en el tipo de transacción de que se trata, especialmente cuando la otra parte es más sofisticada o experimentada. El segundo aspecto del elemento subjetivo tiene que ver con la conducta de quien se beneficia de la desproporción contractual. Esta parte debe haber aprovechado el estado de necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra persona. El aprovechamiento implica una actitud deliberada de sacar ventaja de la situación vulnerable de la parte más débil para obtener un beneficio injusto. No basta con que la parte perjudicada esté en una situación de vulnerabilidad. Es necesario que la otra parte haya actuado activamente, o al menos con conocimiento de esa vulnerabilidad para sacar provecho. Este elemento subraya el carácter moralmente reprochable de la conducta que la lesión busca sancionar, y lo diferencia de una simple mala negociación entre partes en igualdad de condiciones. La prueba de estos elementos es fundamental. Sin embargo, el artículo 332 brinda una ayuda importante a la supuesta víctima mediante una presunción legal. El texto dice: la notoria desproporción de las prestaciones se presume prueba del aprovechamiento, salvo prueba en contrario. Esto significa que, si la persona reclamante logra demostrar una desproporción suficientemente grande y evidente en las condiciones del contrato, es decir, el elemento objetivo, el tribunal presumirá que la otra parte se aprovechó de la vulnerabilidad. Así, la carga de la prueba pasa al demandado, quien deberá demostrar que no hubo aprovechamiento, o que la víctima no se encontraba en alguno de los estados de vulnerabilidad previstos. Esta presunción es clave para hacer que la acción de lesión sea realmente accesible en la práctica, ya que probar de manera directa la intención subjetiva del aprovechador puede ser muy difícil. Bueno, cuando se cumplen los requisitos de la lesión, el artículo 332 del Código Civil y Comercial otorga a la parte afectada herramientas legales muy concretas para remediar la injusticia. El remedio principal disponible es la acción de nulidad del acto jurídico. Si esta acción prospera, el contrato se invalida, es decir, se lo considera como si nunca hubiera existido, y las partes deben ser restituidas a su situación original. Es, realmente, un remedio potente, pensado para deshacer por completo la operación abusiva. Ahora bien, la nulidad que se busca en estos casos suele ser una nulidad relativa, lo que significa que solo puede ser invocada por la parte protegida y que el acto, incluso, puede ser confirmado. Alternativamente, la parte afectada puede optar por una acción de modificación o reajuste de las prestaciones contractuales. Esto permite que el contrato siga vigente, pero sus cláusulas injustas se modifican para lograr un equilibrio más justo entre las prestaciones. Esta opción puede ser preferible, por ejemplo, si la víctima aún quiere continuar con la operación, pero en condiciones más equitativas, o cuando deshacer todo el contrato resultaría impráctico. Es importante destacar que el artículo 332 también prevé que el demandado, es decir, quien se benefició de la lesión, puede evitar la nulidad ofreciendo un reajuste equitativo de los términos. Así se le da al explotador la oportunidad de salvar el contrato, pero corrigiendo la injusticia. El derecho a accionar por lesión está sujeto a un plazo de prescripción, lo que significa que debe ejercerse dentro de un tiempo determinado. Según el artículo 2562, inciso A, del CCC, la acción de nulidad o de modificación por lesión prescribe a los 2 años, y el artículo 2563, inciso F, aclara que para el vicio de lesión,
Ese plazo de 2 años comienza a correr desde el momento en que debía cumplirse la obligación de la parte perjudicada. Este punto de partida es fundamental porque puede no coincidir con la fecha de firma del contrato, sobre todo en contratos de cumplimiento continuado o diferido, dando así a la víctima un margen realista para advertir el abuso y accionar. La acción por lesión puede ser iniciada por la parte que sufrió el perjuicio o, si fallece, por sus herederos. Es un derecho personal pensado para proteger a los más vulnerables. Y algo muy importante, este derecho a reclamar por lesión no puede ser renunciado anticipadamente. Una cláusula contractual que establezca que una parte renuncia en el futuro a invocar la lesión sería nula. Esto evita que las partes dominantes neutralicen la protección de la lesión, incluyendo renuncias automáticas en sus contratos tipo, y garantiza la eficacia de esta herramienta legal fundamental para la justicia contractual. Bueno, la figura de la lesión, aunque tiene elementos y remedios muy específicos, comparte terreno con otros institutos del derecho argentino que también buscan corregir desequilibrios, injusticias o situaciones de explotación en las relaciones contractuales o económicas. Entender estos conceptos relacionados nos ayuda a poner en contexto la lesión y a valorar el compromiso más amplio del derecho con la equidad. Estas figuras, aunque distintas, suelen operar bajo un principio común, que la ley debe intervenir cuando la libertad contractual o las transacciones económicas derivan en resultados opresivos o inadmisibles, especialmente para la parte más débil. Un ejemplo de figura relacionada es la facultad judicial de moderar cláusulas penales excesivas. Una cláusula penal es un acuerdo dentro del contrato donde una parte se compromete a pagar cierta suma o cumplir otra prestación en caso de incumplimiento o demora. Si bien en general son válidas, el artículo 794 del CCC le da al juez la potestad de reducir la pena si su monto resulta manifiestamente excesivo, considerando el valor de la prestación principal y otras circunstancias que terminen enriqueciendo desproporcionadamente al acreedor. Esta facultad, al igual que la lesión, apunta a evitar abusos y garantizar la proporcionalidad, aunque el mecanismo sea distinto, reducción judicial, y no nulidad o reajuste por vulnerabilidad. Otro concepto fundamental es la usura penal, prevista en el Código Penal argentino, en los artículos 175 bis. La usura penal sanciona a quien, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona, le hace dar o prometer para sí o para otro intereses u otras ventajas patrimoniales evidentemente desproporcionadas respecto de su prestación. Acá, el paralelismo de términos con la lesión civil es clarísimo. Necesidad, ligereza, inexperiencia, desproporción evidente. Pero la usura es un delito, con sanciones penales como prisión o multa, y su foco está en castigar la conducta abusiva, mientras que la lesión civil ofrece remedios al damnificado, como la nulidad o el reajuste. Entonces, aunque la moderación de cláusulas penales y la usura penal comparten con la lesión la preocupación por evitar el enriquecimiento injusto y la explotación, actúan en ámbitos y con requisitos y consecuencias diferentes. La lesión, bajo el artículo 332 del CAC, es un vicio específico de los actos jurídicos civiles y comerciales, y exige tanto la desproporción objetiva como los elementos subjetivos de vulnerabilidad y explotación. La existencia de estas figuras relacionadas muestra una preocupación legislativa y judicial constante por la justicia sustantiva en las relaciones económicas, asegurando que el derecho no se convierta en una herramienta de opresión, sino que sirva para proteger la dignidad y el trato justo de todas las personas, especialmente de quienes están en situación de debilidad. La naturaleza jurídica precisa de la lesión ha sido motivo de mucho debate entre los juristas argentinos y de otros países de tradición civilista. Comprender estas distintas posturas doctrinarias nos ayuda a captar la complejidad del concepto y su lugar dentro de la teoría general de los actos jurídicos y los contratos. Se han propuesto varias teorías, cada una poniendo el acento en distintos aspectos de la lesión y llegando a matices diferentes respecto a sus fundamentos y alcance. Esta discusión permanente refleja el carácter multifacético de la lesión, que involucra temas de consentimiento, equilibrio contractual y orden público. Una visión tradicional, bastante extendida antes de su reconocimiento legal amplio, intentó asimilar la lesión a la categoría de los vicios del consentimiento. Quienes sostenían esta idea decían que, cuando una parte celebra un contrato gravemente desproporcionado por necesidad, ligereza o inexperiencia, su consentimiento no es verdaderamente libre ni informado.
La explotación del otro, decían, vicia la voluntad de manera similar al error, la violencia o el dolo. Desde esta perspectiva, la lesión sería sobre todo un problema de consentimiento defectuoso, y la desproporción objetiva actuaría solo como un indicio de ese defecto. Otra corriente doctrinaria relevante entiende que la lesión no es, ante todo, un vicio de la voluntad, sino un vicio propio del acto jurídico, que afecta sus elementos objetivos o su causa. Según esta visión, aunque haya consentimiento formal y hasta lúcido, la ley no debería convalidar un acuerdo objetivamente inadmisible por un grave desequilibrio en las prestaciones y la explotación. Aquí, el énfasis pasa del estado subjetivo de la víctima al momento de consentir, a la injusticia objetiva del acto y la conducta del beneficiario. La injusticia en el contenido del acto justifica la intervención. Una tercera postura, que suele verse como una síntesis o una mirada más matizada, reconoce que la lesión, tal como la configuran los códigos modernos como el argentino, combina componentes subjetivos y objetivos que están íntimamente ligados. No es solo un vicio del consentimiento, ni tampoco una mera desproporción objetiva. Es una figura compleja que exige la concurrencia de un estado de vulnerabilidad, la explotación por la otra parte y una desproporción patrimonial manifiesta. Esta naturaleza híbrida hace que la lesión sea un vicio autónomo, diferente de los vicios tradicionales del consentimiento, y con una función protectora muy clara. Esta última visión parece ser la que mejor se ajusta a la formulación actual del artículo 332 del CCC, que exige expresamente tanto los elementos subjetivos como la desproporción objetiva. En el derecho argentino actual, la doctrina de la lesión, tal como está plasmada en el artículo 332 del Código Civil y Comercial, cumple una función crítica y multifacética. Su objetivo principal es servir de salvaguarda frente a la injusticia contractual, asegurando que los acuerdos no se conviertan en instrumentos de explotación. La regulación de la lesión refleja un compromiso social con la equidad y la protección de las personas vulnerables dentro del derecho privado. Reconoce que el principio abstracto de la libertad contractual debe, a veces, ser limitado para evitar resultados que sean ofensivos para la buena conciencia y la equidad. La lesión funciona como un mecanismo vital para equilibrar el principio fundamental de la autonomía de la voluntad, el famoso, con las exigencias igualmente importantes de la justicia contractual y la buena fe. Si bien las partes, en general, son libres de fijar el contenido de sus acuerdos, esa libertad no es absoluta. Cuando la vulnerabilidad significativa de una parte es explotada por la otra para obtener una ventaja desproporcionada, la ley interviene para corregir el desequilibrio. Esta intervención no busca restringir la libertad contractual de todos, sino preservarla en su sentido más profundo, asegurando que se ejerza de manera responsable y sin abusos. Esto, en definitiva, fortalece la confianza en el sistema contractual en su conjunto. Además, la doctrina de la lesión juega un papel fundamental en la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad. Los estados subjetivos que exige, la necesidad, la debilidad psíquica manifiesta y la inexperiencia, identifican situaciones en las que las personas pueden no estar en condiciones de defender adecuadamente sus intereses en una negociación. Al prever un remedio en estos casos, la ley busca prevenir prácticas predatorias y garantizar que los contratos no sean utilizados como herramientas de opresión. Esta función protectora está en sintonía con principios constitucionales más amplios, como la dignidad humana, la igualdad y la solidaridad social, asegurando que el sistema jurídico no permanezca indiferente frente a la explotación grave. En definitiva, la regulación actual de la lesión en Argentina, a través del artículo 332 del CCC, representa una respuesta legal madura a la tensión permanente entre la libertad contractual y la justicia sustantiva. Es una herramienta indispensable para que los jueces garanticen que las relaciones contractuales se funden no solo en el consentimiento, sino también en un estándar mínimo de equidad, especialmente cuando se explotan desequilibrios de poder. Al permitir la nulidad o el reajuste de acuerdos abusivos, el derecho reafirma su compromiso con la ética en los negocios y las relaciones privadas, contribuyendo a un orden jurídico más justo y equitativo, donde el interés propio está limitado por el deber de no dañar ni aprovecharse indebidamente de los demás.